Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ediciones Obradec y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a la presentación de Cajas Chinas de Raúl Falcó. Bueno, para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Raúl Falcó, de Rafael Ríos y de Rafael Segovia. Bienvenidos. Buenas tardes, las 3 R efectivamente. Bueno, pues antes que nada quiero hacer un breve preámbulo en representación de esta casa editorial. Ediciones Odradek es una editorial independiente que a lo largo de más de 6 años se ha especializado en la publicación de libros impresos y digitales que a través del diseño combinan el texto y la expresión gráfica, la poesía escrita y el canto visual. Hoy presentamos dentro de nuestra colección narrativa la espléndida novela de Raúl Falcó, Cajas Chinas. Sobre su contenido, su propuesta y sus implicaciones hablaremos enseguida con Rafael Segovia Albán y con el autor. Antes de dar comienzo, queremos comentarles que para nosotros la importancia de la publicación de este libro es doble, ya que además de enriquecer la lista de narradores de nuestro catálogo, que busca difundir un panorama literario actual en la voz de autores con una sólida trayectoria, también este libro, indirectamente, forma parte de la biblioteca Juan García Ponce, colección en la que además de publicar el teatro disperso del gran novelista, hemos atraído diversas colaboraciones de todo un grupo de autores y estudiosos relacionados con su figura y su obra. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sin otro preámbulo, voy a dar lectura a una breve semblanza de nuestro primer participante en esta mesa. Rafael Segovia se ha dedicado a la gestión cultural, las artes, el activismo social, la escritura y la dirección escénica, la producción televisiva, la edición de revistas, la traducción literaria y científica, la crítica periodística y la defensa de los derechos culturales. Fue director del Centro de Cultura de la Casa del Lago de 1989 a 1993, agregado cultural en Montreal, Canadá, de 1993 al 96, director del Teatro Campo y coordinador estatal de artes escénicas en la Secretaría de Cultura de Morelos de 2004 a 2005 y de 2012 a 2013 respectivamente. En el área de las letras y la traducción ha recibido diversos reconocimientos como la beca de investigación del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la beca de traducción literaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1996 y en 99, y la beca de coinversión cultural FONCA de 1997. Tiene licenciatura y maestría en Letras Modernas, Universidad de París, maestría en Letras Hispánicas por parte de la UNAM, estudios de doctorado en Literatura y un posgrado en Gestión Políticas Culturales, UBI, UAM. Rafael, muchas gracias. Bien. Pues, muchas gracias por tan prestigioso perfil. Yo no me lo sabía. Pues bueno, yo creo que también me veo ahora en la penosa necesidad de presentar al autor, que es un hombre de grandes talentos, con una trayectoria también muy impresionante. Raúl es un escritor desde muy joven, que efectivamente, y por eso creo que está en la biblioteca García Ponce, pues fue discípulo de García Ponce. Los dos fuimos discípulos de García Ponce en esa época. Y estudió letras en París, también paralelamente a mis propios estudios. Y después de esto ha tenido una carrera como artista, como director como músico, por empezar. Eso es importante mencionarlo. Mucha gente no piensa que los escritores puedan ser músicos, pero sí lo son. Y Raúl ha sido un músico con una trayectoria muy interesante, y no solo como intérprete, sino además como investigador y promotor de la obra de Gerhard Munch, entre otras cosas.
Ha sido funcionario, y, igual que yo también he pasado por esos horribles laberintos oscuros de la burocracia. Fue director del Teatro Casa de la Paz, fue director de la director administrativo de la Compañía de Ópera de Bellas Artes, perdón, director artístico. Es que yo no sé dónde se ubican esos puestos. Suena mejor, sí. Bueno, digamos que era el coordinador de la ópera, y también fue director de la escuela de, ¿cómo se llama? La escuela de canto. El taller, ¿no? De operístico de Limba, y de otra institución más todavía también ligada con la ópera, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues tiene todas estas, pero además ha sido un escritor con cosas que a mí me parecen importantes. Ha traducido grandes libros, entre ellos de Pierre Klosowski, que es uno de nuestros autores más admirados, y colaboró durante mucho tiempo con Juan José Gurrola, otra razón para estar en la Biblioteca García Ponciana, y en esa época escribió varias obras de teatro, entre ellas una que se llama Espejos, que es una belleza. Entonces, bueno, no me cuesta nada decir que lo que vamos a presentar aquí, a mí me parece que es un libro muy especial, muy original, fuera de todas las tendencias y corrientes y trayectorias de otros escritores que andan por ahí pululando, y al mismo tiempo una obra de alto nivel intelectual. Yo preparé un pequeño texto, no tanto porque no me guste improvisar, me encanta improvisar, pero porque creo que es importante que quede un escrito para que pueda luego circular y publicarse, circular, si no se publica en un periódico o revista, se publicará en redes o donde sea, pero creo que es importante dejar huella de este libro, porque pues en México es difícil que la gente se fije realmente en las cosas importantes que suceden. Entonces voy a leerlo, pero después, como pienso que las presentaciones son precisamente para que haya un intercambio en vivo con los autores, pues yo creo que sería muy padre que entabláramos una plática más bien, ¿no? Pero lo voy a leer rápidamente para que no perdamos mucho tiempo con esto. Se llama Cajas Chinas, de Raúl Falcó, la literatura en el reverso del espejo. La literatura está plagada de cuentos, novelas, obras teatrales y poemas que hablan de la misma literatura, y en particular del escritor enfrentado a sus demonios. En estos escritos, sus autores intentan describir sus propios procesos creativos o los de personajes que sin duda alguna resultan ser autobiográficos. La aventura literaria será descrita, según el autor, con dramatismo, sentido trágico de la vida, sentimentalismo, meditación filosófica o miras apologéticas hacia el arte y su significación. Pensamos, por ejemplo, en el Marcel casi no ficticio de En busca del tiempo perdido, o sea, Proust, o en William de Baskerville, del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, o hasta en personajes como Jack Torrance de The Shining, o Jill Spencer, que es el personaje de Medianoche en París, de Woody Allen, que se remonta a los años gloriosos de la literatura que él admira para tratar de inspirarse, y varios de los personajes de Nabokov, como el narrador de La verdadera vida de Sebastian Knight. Y yo pienso hasta de pronto que el personaje del Proceso de Kafka, K, en realidad está viviendo una especie de viacrucis onírico, fantástico, burocrático, etcétera, que representa un poco el viaje del escritor
hacia la literatura, ¿no? Pero Raúl Falcó, que también aborda aquí esta temática, en vez de erigir a la literatura como un grial inalcanzable, convierte su práctica en un laberinto mental en el que intenta confundir nuestro entendimiento, o tal vez, mejor, invitarnos a jugar un juego intelectual en el que se conjugan las historias personales de varios escritores, de los que no sabemos si son reales o ficticios, incluyendo al propio narrador, que en principio es él mismo, Raúl Falcó. Y todo esto para, a fin de cuentas, mostrar la literatura bajo un ángulo o varios ángulos que en este caso no son muy halagadores. Es difícil describir la trama del libro, porque como su título indica, es un juego de elementos imbricados unos en otros, que incluso él, Raúl, llega a describir como una cinta de Moebius, que nos hace perder la noción de lo que está dentro y lo que está fuera de esas cajas chinas. En los primeros capítulos nos muestra las pequeñas miserias de un escritor medianamente exitoso, mediocremente obsesivo y metódico, que lleva una vida tan común como cualquier otra, lejos de los heroísmos cervantinos, dostoyevskianos o hugolianos. La descripción de la vida llena de obsesiva cotidianidad de Emilio Trueba hace manifiesto un mundillo en el que el éxito, un éxito mediocre se nos dice, se convierte en estatus, la creación en rutina y las amistades literarias en un nido de víboras. Resumiendo mucho, Emilio, en su mundo maniáticamente ordenado en el que él es el centro absoluto, parece temer a una sola amenaza: la vena creativa de su colega y rival César Monteblanco. De hecho, tras recibir una copia del último libro de este, en vez de colocarlo en su biblioteca con el orden meticuloso con el que jerarquiza a sus inofensivos competidores, ha ocultado el libro y al parecer no se decide aún a leerlo. Su mujer, que sabe todo de su marido, le da a entender que ella sabe lo que significa ese acto e incluso ha comprado el libro por su cuenta para saber qué es lo que inquieta a su pareja. Ante esta revelación, algo se desbloquea en Emilio Trueba y se decide por fin a leer este temido libro. Y aquí interviene el humor vitriólico de Falcó al conjugar en una misma acción el destrave de los temores y del intestino del escritor, ya que el libro está escondido en su retrete y es allí donde se instala a leerlo y a descargar su trabazón orgánica. Aquí interviene un cambio de escenografía y estamos de pronto en otro relato. Leyendo la historia que arranca a partir de ese momento, todo nos llevaría a pensar que ese es el libro que está leyendo Emilio Trueba, es decir, la segunda caja china inserta en la caja inicial. Y así nos embarcamos en la historia de un joven escritor, Epigmenio Talamontes, cuyo talento juvenil le hace esperar convertirse en una figura prominente del mundo literario. Para ello, siendo un chico de provincia, se muda a la capital, donde consigue hacerse parte de los círculos intelectuales a base de adulación y servilismo, lo que le permite publicar una primera obra y conquistar un primer escalón de prestigio. Sin embargo, el engreimiento por un lado y el enamoramiento por otro lo llevan a la desidia y lo enfrentan a una esterilidad precoz, justo en el momento en que su fecundidad biológica está a punto de hacerlo padre. Estoy resumiendo de manera realmente exponencial, porque pasan miles de cosas en medio de todo esto, hay miles de subtramas que se están desarrollando, en fin, pero por lo menos para que puedan entender un poco cómo es la estructura de estos diferentes niveles del relato, ¿no? Aquí el relato se interrumpe para hacer aparecer otra caja china, donde resulta que el texto que estamos leyendo, que pensábamos ser el de César Monteblanco en la lectura de Emilio Trueba, es en realidad un
entre comillas, manuscrito encontrado. Ese recurso tan frecuente usado por los novelistas románticos y algunos otros modernos como marco para presentar una historia propia como ajena. Y quien se ocupa de transcribir ese manuscrito no es otro que el verdadero, entre comillas, autor del libro que tenemos entre manos, es decir, Raúl Falcó, que habla en primera persona. Falcó nos explica que solo tiene entre manos la mitad del libro escrito por un tal Eduardo Torres, y que ese manuscrito ha pasado por una serie de peripecias casi inverosímiles, que Falcó inserta en una realidad, ahora sí, entre comillas, real. También aquí hay muchas otras cosas que habría que traer a colación, pero estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Trae a cuenta su propia historia, en la que aparece, y esto es una de las peculiaridades más fuertes del libro, trae a cuenta su propia historia personal, en la que aparece su relación con Juan García Ponce y otros dos escritores reales e históricos, con la siguiente trama fantástica, que tal vez ni siquiera es fantástica. La primera filiación del manuscrito encontrado es que ha aparecido entre los archivos de Augusto Monterroso, incompleto, tal y como lo ha presentado hasta ese momento Raúl Falcó. Pero entonces aparece la providencia. El hijo de García Ponce lo llama para entregarle unas cartas que él le había escrito a su padre años antes. Falcó, motivado por una intuición y su desesperación por encontrar el manuscrito, le cuenta al hijo de García Ponce sus tribulaciones, porque él está en busca de la segunda parte del libro, ¿verdad? Con lo que la intriga se dispara en una nueva dirección. Resulta que el tal Eduardo Torres fue alguna vez alumno de García Ponce por breve tiempo, y es posible que algo suyo se encuentre entre los papeles del difunto escritor. Y en efecto, el texto pasa ahí por peripecias que debería omitir para no vender trama, pero que no resisto a las ganas de contar. Resulta que en una de sus travesuras literarias, García Ponce, bueno, no explico cómo se ha hecho García Ponce del texto, porque también es otra historia con otras connotaciones que se inserta en las otras historias, que es que la novia del famoso Torres aparece en casa de García Ponce y trae este manuscrito, pero que en realidad no es suyo, ella lo hace pasar por suyo, pero García Ponce se da cuenta de que no es suyo, y entonces, bueno, y entonces finalmente García Ponce se apodera del texto completo. Ahorita estamos en el texto completo. García Ponce, entonces, le envía una copia del relato de este alumno, de Eduardo Torres, incompleta, porque el simple hecho de que no cupo completa en el sobre con el que lo manda, y poniendo como remitente a Augusto Monterroso, lo cual es totalmente falso, se la envía a Salvador Elizondo, quien obviamente, sintiéndose aludido por el texto, enfurece y le, entre comillas, le devuelve el manuscrito a Monterroso envuelto en una piedra que tira a través de su ventana. Y es así como aparece el texto en el archivo del difunto Monterroso, ¿no? Pero nada más la mitad. Y así es, y entonces la segunda parte perdida aparece efectivamente en el archivo del difunto García Ponce, porque esa no la envió. En esa segunda parte se revela que la historia de Emilio Trueba es en realidad la que Epigmenio Talamontes ha decidido inventar para expresar su visión corrosiva del mundo literario. Porque viene toda una especulación de qué es lo que quiere escribir Epigmenio Talamontes, que está en este trauma de la infertilidad literaria, y dice, bueno, voy a hablar de los escritores, los voy a denigrar y tal, y finalmente decide que no se trata de denigrar a los escritores, sino de mostrar a un escritor viejo
que muestre en su personalidad todos estos defectos y estas intrigas y estas falsedades y estos plagios y estas corruptelas literarias del mundo de la literatura, ¿no? Y entonces resulta que lo que leímos al principio, que parecía que era tal vez un nivel de realidad o de ficción más o menos donde nos podíamos parar, pues no, es la historia que está escribiendo Torres, que en realidad es Talamontes, que, ¿no? Bueno, y entonces dice, aquí nuevamente las cajas chinas dan un vuelco y las que contenían son ahora las contenidas y viceversa. Nos encontramos en un laberinto, o más bien en una telaraña caleidoscópica en la que nuestro sentido de realidad empieza a perder pie. Porque en efecto, cuando pensamos que ya hemos colocado la mayoría de las piezas del rompecabezas en su lugar, reaparece nuestro primer personaje, Emilio Trueba, que termina de leer el manuscrito de su rival, juzgándolo una basura diseñada para humillarlo, y habla con su mujer de su deseo de responder escribiendo un libro igual. Solo que de pronto descubrimos que ya no se llama Emilio Trueba, sino Eugenio Tola, y su rival no es César Montenegro, sino Octavio, no es César Monteblanco, sino Octavio Montenegro. Hemos vuelto al laberinto y en esta cámara del mismo, nuestro escritor Trueba ha leído el texto de su rival y lo ha interpretado como una afrenta a la que debe responder. Bueno, Trueba o Tola. Pero en el siguiente capítulo, con el que culmina esta historia, ha vuelto a ser Emilio y en cambio entiende que su amigo César Monteblanco no lo ha retratado a él, sino que se ha retratado a sí mismo y que merece más su admiración que su animadversión. Así, la novela termina en un tono apacible e idílico de buenos sentimientos. Bueno, el libro termina así, pero la novela ya no sabemos dónde termina, porque no tiene ni pies ni cabeza, y no sabemos dónde está el final, ¿no? Solo queda la duda de saber en cuál de las historias estamos. ¿Es el manuscrito encontrado que reconstruía Raúl Falcó, la historia que quería contar Epigmenio Talamontes, la que leyó Eugenio o Emilio Trueba en el Inodoro? Algo de incertidumbre nos seguirá inquietando y tal vez será necesario leer este libro al derecho y al revés para desentrañar todos los hilos narrativos y las conexiones subterráneas que lo constituyen. No es casual que la figura subterránea que recorre la novela sea la de Edmond Test, el personaje de Valéry, figurado bajo las iniciales de Epigmenio Talamontes, alias Eduardo Torres, Emilio Trueba, alias Eugenio Tola, perdón. Al igual que Test, tenemos que admitir que nuestra mente no puede ejercer el control absoluto sobre el pensamiento. Como aquí no podemos tener un control total de los niveles de realidad y ficción que se entretejen en el texto. Bueno, esa es la conclusión en cuanto al rompecabezas, que pues no tiene ni pies ni cabeza al final y pues todas las posibilidades todas las combinatorias son posibles, según yo. Ya nos dirá Raúl. Pero volviendo al tema verdadero de esta novela, ¿cuál es la visión de la literatura, o al menos del literato que quiere transmitirnos Falcó, Talamontes, Torres, y excluyo del pastel identidades a Trueba o Tola, puesto que es el modelo final, el único que es creado y a final de cuentas no crea ninguna trama, sino que es el único personaje que vive la trama? En un plano aparente del relato, el literato es una especie humana poco digna de ejercer la literatura. Y a mí no me queda aquí sino citar al autor, quien en boca de Talamontes define así a esos literatos a los que ha cortejado y complacido en su sueño de convertirse en uno de ellos. Para lo cual voy a leer un par de páginas. Les advierto que esto es una sola frase.
que tiene 2 páginas. Dice, está hablando de Talamontes, ¿no? En efecto, si él mismo no lograba encarnar esta sorpresa, ¿quién podría creer que pertenecen a la ficción de un lejano mundo de fantasía la constante y desbaratada piratería que practican para realizar sus obras ciertos autores y artistas exitosos, amparados en la ignorancia y hasta en la indiferencia generales? O la dictadura que ejercen al mando de sus grupos y revistas los poetas y escritores que los fundaron para oponerse a ese mismo caciquismo que ahora le imponen a su vez a quienes no piensan como ellos. O la censura y el silencio a quienes no, o la censura y el silenciamiento al que suelen verse reducidos por colegas mediocres pero influyentes los pocos artistas de valor que se empeñan en no venderse al mejor postor, o las manipulaciones, contubernios y traiciones de los que se valen muchos supuestos artistas con tal de hacerse antecesores acreedores a los premios, encargos, puestos, embajadas o prebendas que los habrían de consagrar como figuras de primer plano, o los sabotajes, calumnias y campañas de ninguneo que ellos mismos instrumentan en contra de sus iguales, con tal de no soltar ni compartir la presa que ha caído entre sus garras, o las pactadas controversias públicas entre destacados intelectuales, tan solo desatadas con el fin de acaparar a lo largo de varias semanas o hasta meses las marquesinas de diarios y revistas, o el golpe de estado de una burocracia creciente contra el florecimiento de un grupo de artistas del que se han nutrido, desatando contra algunos una verdadera cacería de brujas con tal de pasar a controlar todo lo que habían logrado edificar sin ella, o las jugosas negociaciones editoriales a las que se prestan ciertos escritores dispuestos a seguir escribiendo más versiones del mismo libro con tal de que le sigan publicando y difundiendo cada uno de sus avatares. Bueno, no le sigo porque esto es demoledor, pero esa es un poco la opinión que se nos está presentando a lo largo de todo el libro. Aquí está condensada en estas 2 páginas, pero efectivamente la visión del literato no puede ser más vilipendiosa, ¿no? Pero yo pienso, y diré ahora, que estos escritores no son los héroes de una aventura literaria, sino los confusos tejedores de una urdimbre tan insubstancial como un sueño, a final de cuentas trágica, que llevados por la ambición y la sed de prestigio, olvidan su humilde condición de seres mortales y sus pensamientos estrechamente humanos para internarse en el laberinto de las falsas identidades. Ahora bien, si consideramos cómo funciona el juego caleidoscópico de la novela, deberíamos admitir que existe un plano en modo negativo, en el que las cosas se dicen por contraposición. En realidad, si el autor, sea cual sea, porque ya no se sabe quién es el autor, describe el oficio literario con tan vitriólica perspectiva, es para mostrar todo lo que no es la literatura, que de alguna manera pertenece impoluta, como el oro, que incita a las más bajas acciones sin dejar nunca de ser el elemento más puro. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Y sí, pues creo que este texto debería de hacerse circular o publicarse, como bien mencionas, para que se deje testimonio de esto que has encontrado en la obra de Raúl. Antes de dar paso a la participación de Raúl Falcó, quiero comentarles que, como ya se habrán podido dar cuenta nuestros lectores, Ediciones Sodradec tiene 2 características fundamentales. Además de poner al alcance del público obras prácticamente inconcebibles, todas nuestras ediciones, aquí cajas chinas, pero también aquí en uno de los estantes de la librería Bonilla, pueden verlas todas. Todas tienen un elemento gráfico que siempre las acompaña, es un diálogo. Y bueno, eso me lleva a
a contarles algo muy interesante. Cuando conocí a Raúl y nos dio a leer el manuscrito de esta novela, nuestro director Alfonso de Aquino, al leerlo, de inmediato tuvo una intuición poderosa y se dio cuenta de que esta obra debía de estar ilustrada por Arnaldo Cohen. Y justamente, bueno, pues el resultado es este libro que cuando lo tengan en sus manos y lo vean, se darán cuenta de por qué las cajas chinas realmente tienen una equiparación, por decirlo así, gráfica a través de la obra del maestro Cohen, a quien también pues le agradecemos mucho haber cedido el permiso para que apareciera en este ejemplar. Y bueno, ahora les quiero presentar a Raúl Falcón. Es escritor, músico, dramaturgo, traductor, director de escena y productor. Ha publicado varios libros de ensayo, poesía, relatos y teatro. De su producción teatral se destacan las obras codirigidas con Juan José Burrola, Espejos, La Rosa del Tiempo y Las Leyes de la Hospitalidad. Ha traducido a autores como Pascal Quignard, Rousseau, Bataille, Cocteau y Beckett. Fue director del Teatro Casa de la Paz de la UAM de 1995 a 1999, de la Compañía Nacional de Ópera de 2001 a 2006, del Taller de Perfeccionamiento Vocal de Conaculta 2008 a 2010 y del Estudio de la Ópera de Bellas Artes de 2019 a 2023. Ha publicado Facetas de la Imitación, ensayo, bajo el sello de la UNAM, El Ojo Visitado, que es un poema palindrómico en Cosmos Editorial, Espejos, teatro, en Árbol Editorial, Rompecabezas y otros relatos en la UAM y 3 obras de teatro en Teatro de la UAM. Raúl, bienvenido y muchas gracias. No. Pues muchas gracias. Primero que nada, gracias a ustedes por venir a esta hora difícil en día sábado, pero bueno, todos llegamos. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Gracias por la presentación, querido Rafael. Y mi otro querido Rafael, gracias por el texto, por el esfuerzo que hiciste en más o menos contar lo que hay aquí dentro. El problema de las presentaciones de libros es que se parecen mucho a la promoción comercial de un producto. Aquí traigo un dentífrico, no saben, es el mejor, ¿verdad? Pero no podemos intercambiar nada acerca del dentífrico mientras no lo usen. Lo mismo pasa con los libros, por mucho que te hayas adentrado en algunos aspectos fundamentales que están aquí. No cabe duda que es, por así decirlo, imposible intentar adentrarse más allá de ciertas cosas si no hay un conocimiento previo de lo mismo, ¿no? Entonces, me veo limitado a hablar de dentífrico en el sentido en que puedo tratar de hacer más deseable su lectura, acercándome a ciertas generalidades que están alrededor de su manufactura y de su concepción. Bien las destacó Rafael, aunque claro, Rafael se metió ya en la trama, lo cual, como ustedes ven, puede ser resultar un tanto enrevesado, que se limitaría más bien a sacarle la fórmula. Como tú destacaste muy bien, la identidad de iniciales entre los personajes significa algo, ¿no? Entonces no importa si es Eduardo, Epigmenio, Emilio, lo que importa es la E y la T. Y esas son las iniciales de una de las cajas chinas que están fuera de las cajas chinas. Quiero decir, este libro está construido, digamos, básicamente en 3 planos. Tiene como 3 cajas. Que la una cae en la otra en la otra, y se regresan y se mezclan. Pero tiene cajas externas, que no son propiamente, ¿cómo decir?, textuales, sino que son inspiradoras del texto y de la idea. La primera de ellas, sin duda, está mencionada porque además la caja central, que es la búsqueda del manuscrito, se menciona abiertamente estas fuentes.
La primera es Monsieur Test, de Paul Valéry, y el personaje se llama Edmond Test, E.T., ¿no? Que es un personaje que ha renunciado a la literatura de tan literato que es. Es absurdo ponerse a escribir si uno realmente cultiva el pensamiento con seriedad. Entonces es un libro muy extraño porque nos habla de un personaje alrededor del cual se comentan cosas. Entonces es un libro hecho de los testimonios de sus amigos, de su mujer, y muy poco de él, porque pues, él no escribe. Entonces es una especie de espejo invertido de un ideal que hasta él había perseguido la literatura. Creo que Borges decía, Mallarmé engendró a Valéry y Valéry engendró a Test, ¿no? O sea, de un absoluto a otro, hasta llegar a un absoluto que ya no es bajo forma de literatura. Ese libro se le causó, bueno, a todos los que lo hemos leído nos ha causado bastante extrañeza y muchas preguntas, pero en nuestro ámbito más cercano, Augusto Monterroso escribió un libro que se llama Lo demás es silencio, donde el personaje se llama Hernando Torres, también, que es una burla. Es como un Monsieur Test, pero en San Crispín, con todos los dejos y mediocridades y vanidades y caricaturas de nuestro medio y del entorno que lo rodea, ¿no? De su familia, con el humorismo exquisito de Augusto Monterroso. Entonces, de algún modo, estos dos exoplanetas son las otras cajas chinas que están dentro de estas cajas chinas, que se refiere mucho de lo que hay aquí a ellas, o de ellas salen cosas que están aquí, ya sea directa o indirectamente, al grado de que el supuesto ya Eduardo Torres, por llamarlo por su nombre, que es el que usa el mismo Monterroso en su libro, es alumno de Monterroso, después de serlo de García Ponce. García Ponce se lo saca encima diciendo, eso mejor, te vas a aliviar un poco la cabeza, estás muy loquito. Y pues, no, peor. Entonces, y ahí se muerde la cola un poco todo, porque eso es lo que justifica justamente la broma que narrabas de la pedrada de Elizondo a la casa de Monterroso, que pues, obviamente, pobrecito, no tenía ni más remota idea de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, podríamos decir que si yo hiciera un diseño abstracto de lo que sucede aquí en varios niveles, usaría un término que es bastante común desde que se descubrió y que se ha usado mucho en matemáticas, en meteorología y en otras cosas, son los fractales. Los fractales son como cualidades formales que tienen ciertos sistemas que cuando se cambia de escala vuelven a aparecer idénticos. O sea, un fenómeno aparentemente caótico que tiene cierto tipo de configuración reproduce la misma configuración a una escala mayor o menor. Y eso es un misterio de la realidad, de lo real, que sigue siendo sorprendente e inexplicado. Pero que es muy inquietante porque si uno se pone a pensar, muchas veces las cosas que nos habitan la mente, o las cosas mismas que hacemos, tienen dejos o estructuras similares, ¿no? Como algo que puede ser muy general, lo encontramos en algo más particular con las mismas características. Entonces, de algún modo, estas cajas, una respecto a otra, tanto internas como externas, tienen esta relación, digamos, un tanto fractálica. Y se puede articular en dos aspectos fundamentales. El primero es esta ambición literaria, por así llamarla, llevada a un grado
que linda con lo humorístico. Y luego su parangón en la vida de dos de los personajes, que es, ya que escribo poco, pues voy poco al baño. Hay un estreñimiento general que es bastante paralelo, ¿no? Y que se libera al final, ya que la lectura fue concluida y que quedó claro, no sé si claro, pero que son intercambiables, tanto el supuesto amigo que se está burlando del lector como él mismo respecto al amigo. Porque hay dos personajes que son muy importantes que no mencionaste, que son las esposas, ¿no? Al final, en dos niveles, el libro que está leyendo en el retrete y el propio relato de sus ires y venires, ahí intervienen en ambos casos la esposa de un personaje y la esposa del otro, que es la misma, claro, doña Victoria, ¿no? Sí. Que los viene a calmar, decir, no, ¿qué te crees? Te crees muy salsa, ¿no? Realmente, para la posteridad, tú o César Monteblanco o Augusto Monterroso, el que sea, van a hacer lo mismo. El primero dice que no, está dispuesto a contraatacar, a decir yo fui el primero en burlarme de él y no él de mí. Y el segundo se lo toma con más calma y dice, quizás tienes razón, da lo mismo, ¿no? Somos hijos de deleznables el uno que el otro, ¿no? Entonces ahí también hay una parte que es importante, porque contrasta mucho con una escritura, digamos, de un tono un poquito indirecto. Es una escritura que comenta lo que escribe, no nada más describe, sino que quiere un poquito alrededor, con partes dialogadas que son sumamente burdas, llanas, simples. Y ese contraste es importante para devolverle al relato cierto pie en la realidad, ¿no? Bueno, la realidad, en las ganas de seguir leyendo, en todo caso. Y por supuesto, hay otras cosas que son importantes, que son, aparte de estos dos homenajes muy directos a dos obras, está todo lo que contabas de este mundo real, literario, que digamos la obra, la novela va de los 60 al 2000 y pico, ¿no? Entre lo que sucede cuando está joven el que viene a la Ciudad de México y el momento de estar buscando los manuscritos, pasan aproximadamente esas fechas. Pero vamos, es en nuestro ámbito de cuyas características principales leíste esas dos páginas, ¿no? No ha cambiado mucho. Pero lo importante es, por un lado, esta fluidez del narrador. No sabe quién está narrando. Por eso es importante este estilo, que a fin de cuentas se encuentra a todo lo largo de la novela, salvo estas intervenciones habladas. No hay contrastes entre cómo está escrito una parte y cómo está escrita la otra, más o menos es el mismo estilo, aunque son cosas distintas una de otra, lo cual le da una falsedad que a mí me importaba mucho que tuviera, o sea, como falsa continuidad de cosas que son discontinuas. Y por otro lado, ya juegos muy personales, les voy a confesar uno. Cuando se termina el manuscrito que estamos siendo transcrito por alguien, ahí nos enteramos, se interrumpe en un momento de angustia en un sueño. Son los autores favoritos de este joven escritor, se le están viniendo encima a asesinarlo. Está en una pesadilla terrible. Y ¡pac! Ahí se corta. Y empieza toda la búsqueda de la continuación del manuscrito. Y ya que lo recupera y que lo ordena y que saca las cosas que no y deja más o menos las que sí, dándonos a entender que va a tener que hacer una especie de síntesis o de reacomodo, se arranca exactamente en el lugar en que le siguen golpeando los
alucinantes escritores de su pesadilla, como si no hubiera pasado nada. Y eso, por ejemplo, es algo que no sé si inventó, yo creo que sí, inventó Cervantes en el Quijote, entre el capítulo 9 y el capítulo 10 de del primer volumen, o sea, la primera y segunda parte, está el temible vizcaíno a punto de enfrascarse con el Quijote a espada desenvainada y listos a sacarse todo lo que puedan, y ahí se corta. Y nos manda a Toledo a buscar la continuación del manuscrito, porque ahí se corta el manuscrito, y ahí nos enteramos que eso está escrito por un tal Cide Hamete Benguisegui, lo manda a traducir, y tenemos otra voz narrativa, que es la que dice, pues yo me voy al Alcaná de Toledo, a ver si, y qué creen que me encuentro que habla de Cide del Toboso, entonces, qué suerte, qué casualidad, en fin, y cuando retoma la historia, ya que tiene traducido, sigue el manuscrito, se acaban de pelear los dos contrincantes. Entonces, a mí me pareció increíble literariamente que eso haya podido ser pensado en 1600 y que es cinematográfico, en una edición. Entonces, bueno, es un homenaje, eso las pasó al costo, de esta intervención de la pérdida del manuscrito, ¿no? Pero pues venía muy al caso, tratándose de abrirle otro cajón chino a la caja que contiene varios. Entonces, como ven, es un sistema de espejos invertidos, de identidades duplicadas y de una mezcla entre la ambición, que en algunos lugares está más o menos señalada, la gran ambición literaria, la excelsitud, contrastada brutalmente con la mediocridad y la corrupción, tan propias de nuestro medio. Entonces, pues, un escritor joven, que es lo que terminamos por ver al final de este manuscrito recuperado, acaba por consignar que el único libro que tiene que escribir, su Gulliver, va a ser un viejo escritor con estas características, lo cual nos remite entonces inmediatamente a la primera parte, y así se va retejiendo lo que se había destejido al principio. ¿Quién es el autor? No sé. No sé si soy yo, la verdad. Son muchas cosas las que pasan por la cabeza de uno. Entonces, de lo que se trató más que nada es de tratar de tener cierta coherencia, cierto orden, y no agobiar con complicaciones exageradas. Y si de repente las hay, contrastarlas brutalmente con su contrario rápidamente para que se balance todo. Y por otro lado, pues el hecho de no querer atosigar al lector con 400 páginas, sino con 170, creo que son, suficiente para disfrutarlo y casi que de una sentada. En fin, esa es la pasta dental que vendo. Más, pues ya sería discutir en detalle algunas cosas para las cuales pues convendría haberlo leído. De todas maneras, pues yo les agradezco mucho la cortesía de estar aquí con nosotros y la curiosidad ante este recién nacido. Gracias. Muchas gracias, querido Raúl. Pues bueno, ahora abrimos el micrófono para si alguien del público desea hacer alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la introducción, por la lectura y también por los comentarios del autor.
me ha parecido bien importante varios temas que han tratado, porque intuyo que el libro nos muestra un poco la estructura del pensamiento también, ¿no? Cómo se va volando el pensamiento y luego regresa, ¿no? Gracias. Tengo una pregunta. Cuando has escrito el libro, ¿lo has hecho de manera cronológica, como lo cuentas, o han sido historias que has ido uniendo en tu proceso creativo? ¿Cronológica quiere decir sucesiva? Sí. Sí, la verdad sí. Me fue ganando y se me fueron ocurriendo las cosas. Digamos, ya tenía más o menos por dónde quería que fuera la cosa, pero no tenía muy claro ni qué, lo cual lo convirtió en algo muy divertido, porque a cada vez podía encontrar soluciones que la víspera ni había pensado, y a ver si quedaban. O sea, sí fue sucesivo, con pocas manipulaciones de quitar y poner, sino más que nada reflexionar de repente cómo acomodar lo que seguía, qué es lo que seguía, pero sí tuve esa suerte. A veces no se da, ¿eh? A veces escribir es darle vueltas y vueltas y vueltas a algo, concéntricamente, ¿no? Aquí sí fue más lineal y más sucesivo. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? También vendemos cepillos de dientes. Aprovechen. ¿De nadie más? Bueno, a ver. Sí, gracias. Solo un comentario. Yo sí tuve la fortuna de haber leído ya Ah, qué bueno. la novela, puesto que colaboro para Ediciones Andrade. Claro. Y bueno, lo que están ustedes comentando me pasó a mí como lector, que vas cayendo como dentro de estas cajas, como trampas, a través de las cuales tú vas conduciendo a tus lectores y te sorprenden porque de pronto estás muy concentrado, muy entrado en una de las historias y de pronto, paradójicamente, como si despertaras y como pasa en el primer cambio, ¿no? Que haces de la primera historia a la segunda, de pronto es como que despiertan como si despertaran los personajes. Ahí todavía es bastante claro porque dices, bueno, ya se sienta a leer. Ajá. Bueno, entonces lo que empieza, Pero que sea lo que está leyendo, ¿no? Pero están en el comedor y de pronto ya están en la habitación, Bueno, después de y entonces cenar, ya no son lo mismo. Es también como onírica la fíjate historia, ¿no? que es poco a poco, o sea, la primera parte, sí, están cenando, ya se van a la cama y él tiene sus problemas hasta que decide irse a meter a su estudio y enfrentar el libro. Eso es sucesivo y no hay mucho onirismo, salvo al principio, que es que se imagina todo lo que no ha hecho y lo que debería quizás todavía hacer. Pero donde realmente aparece ya lo onírico es en el transcurso del relato del segundo texto, ¿no? Del segundo cajón. Ahí sí de repente ya el personaje que se queda solo cuando manda a su mujer a la provincia, ya lo atacan los sueños. Ya el sueño y la continuidad del relato se van entremezclando. Ahí sí ya entra una reflexión mucho más como la que tú señalas. Claro. Y al final se entremezclan un poquito, no cabe duda. Claro. Pues enhorabuena, muy interesante, no deja de ser muy extraña tu novela, en contraste con la gran cantidad de libros que se publican. Pues sí, yo me asombro mucho de lo que se suele publicar hoy en día. Sí, la verdad, esa gran cantidad de cosas, autoficción, de verdad, y unas tras otras, siendo muy similares unas a otras, y pidiéndonos, pues qué, que escuchemos eso como un niño escucha un cuento o algo así. Esto es un tipo de libro más exigente, ¿no? O sea, supone que el lector se concentre más en lo que está implicándose dentro de los juegos que tiene el libro, ¿no? Y yo creo que pues toda gran literatura, bueno, no pretendo que sea gran literatura, pero en fin, la idea que yo me hago de la literatura que a mí me gusta es una literatura exigente.
Y cuanto más alejada esté de repente de asuntos de moda, mejor. Sí, porque esto nos remite a un México ya de hace 50 años, ¿no? Bueno, en buena parte de lo que es el segundo relato. La juventud de los 60, ¿no? La vida intelectual de México en esos tiempos de la historia de México. La vida universitaria. La vida universitaria, la vida de los periodos, las fiestas, las cábalas, grupos, todo eso. Hoy espero y ya la parte de la búsqueda del manuscrito sí está situada en los años 2000. Pero no importa mucho porque realmente todo se sitúa, es como un pequeño thriller dentro de la novela. O sea, cómo encontrar algo que pues, ya está imposible de encontrar, perdido, ¿no? Una serie de felices circunstancias que nos permiten llegar. Entonces, claro, todo esto diluye mucho la figura del narrador. ¿Quién es el que habla? ¿Desde dónde? Y yo creo que, pues sí, la gran narración no tiene narrador. O sea, no puedes fingir en algún momento o declararlo de repente, ¿no? Como tú mismo decías, vamos, aquí sí es Raúl. Escribió unas cartas. Bueno, porque me conocen. pero diciendo que ese Raúl era igual de ficticio que igual los de demás. ficticio, O sea, sí, está metido ahí dentro. sí. Que además eso me parece muy interesante, que es de pronto poder brincar a la realidad verdadera, histórica, comprobable, y que ya no puedas afirmar que eso es realidad. O sea, lo que sucede con la historia de García Ponce, de Salvador Elizondo, todo eso, pues sí, los personajes existieron, todo eso, pero de pronto ya son completamente ficticios. Oye, la historia es ficticia por completo. Claro, ¿no? además, sí, pero el entorno de esa historia, la casa, sí. y bueno, acude con el hijo de García Ponce, que estaba haciendo la casa. Y los detalles de los nombres y de Meche y de, bueno, ¿no? Sí. O sea, todos son reales, por así decirlo, pero convertidos en ficción por el hilo de lo que los convoca. Algo que yo quisiera también comentar, digo, aquí no daba mucho para meterme ya en asuntos estilísticos, pero algo que me pareció muy interesante de esta literatura de Raúl es que su redacción es muy exigente, hace frases muy largas, casi prustianas, diría yo. Bueno, no tanto, pero casi de pronto. Alguna que otra, ¿no? Pero lo que se nota es que el uso del vocabulario, la exigencia de la precisión con la que quiere describir las ideas, etcétera, etcétera, es de veras de un rigor muy, muy, muy especial. Y eso es lo que me parece también que le da una originalidad en estos momentos en que todo lenguaje es el lenguaje del post y del Face y del TikTok y del todo eso, ¿no? De repente volver a un lenguaje donde hay que entender, hay que seguir la idea, hay que pelearse con el significado de las palabras para realmente encontrar el sentido que busca el autor, etcétera. Creo que eso para mí es un valor muy especial de este libro, ¿no? No lo comenté porque no estaba yo en esas temáticas, pero sí lo quiero dejar ahí resaltado. Sí, es lo que yo quería sugerir al usar la palabra indirecto, el estilo indirecto. O sea, es descriptivo, puesto que es novela, que pasan cosas, hechos, actos, pero también es un estilo que habla, se mete dentro de la cabeza del personaje, o lo ve desde muy arriba y se pregunta, ¿qué pasaría si esto pasa así? O sea, en ese sentido, el estilo requiere tener mucha precisión sintáctica y morfológica para que se pueda ir de uno a otro sin que sea un
cambio brutal, ¿no? Lo brutal interviene cuando hay diálogos, ¿no? Pues ahí la palabra hablada es la de los personajes, que eso sí está contrastadísimo, ¿no? Pero lo que le pasa en la cabeza al personaje a la hora de estar echado en la cama, eso es un privilegio del narrador. Y ahí entra la imaginación y por lo tanto la precisión. Y ahí es donde está el hilito entre no irse demasiado ni quedarse demasiado corto para poder seguir con el hilo de la narración. Y ahí sí es lo que yo creo que se trasluce a través de todo el libro, esa especie de estilo general, ¿no? Sí, porque es un estilo donde interviene todo el tiempo la necesidad de la deducción, ¿no? Todos los personajes están pensando y están tratando de hilar sus pensamientos y de llegar a conclusiones y a definiciones con todo el rigor de que no se les escape ni una coma de ese pensamiento. Entonces sí es un libro. Yo debo confesar que el primer capítulo lo leí una vez y de repente dije, no, yo no entendí esto, y me regresé y lo tuve que volver a leer, porque no está uno ya acostumbrado a penetrar de esa manera en el lenguaje. Y entonces de pronto empecé a ver lo rico que puede ser un lenguaje así. Hay muy pocos escritores que escriben así hoy en día, ¿no? Y hay que remitirse al siglo XIX y a los 1920 para encontrar textos así. Pero bueno, pues la verdad espero que lo puedan leer porque creo que es una experiencia literaria hoy en día que no es común. Es algo muy especial. Va a ser mejor el mejor científico. Ahí está. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Y si no fuera así, pues antes de finalizar esta presentación, muchísimas gracias al staff de la librería Bonilla, siempre los acogen muy bien, de Manuel, Yaroslav, Andrés, muchas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes también, muchas gracias por su presencia. Recordarles que casi todos nuestros libros están aquí exhibidos. Pasen aquí ahorita que terminemos a echarles un ojito. También les recordamos que tenemos una página en Facebook, Ediciones Odradek, tal como suena, termina con K, Odradek. Y ahí pueden encontrar todas nuestras publicaciones, algunos libros digitales, novedades, enterarse de lo que estamos haciendo. Y sobre todo también invitarlos a que conozcan nuestro canal en YouTube. Ahí hay algo muy interesante que se llama La Voz de la Novela y que es otro rescate que el maestro Alfonso de Aquino, director de esta casa editorial, ha hecho justamente para recuperar los programas que alguna vez se transmitieron en Radio Universidad, justamente con la voz de Juan García Ponce hablando sobre literatura. Ahí pueden encontrar cosas muy interesantes. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados y pues que pasen buena tarde. Gracias.